¿Arrancamos o esperamos un poco más? Yo ya puse a grabar y tenemos los 4 minutos de cortesía que siempre tenemos, así que podemos empezar. To- Así que Juan, me dijiste que para la grabación, me dijiste que vamos a ver NLP, ¿correcto? Correcto. ¿Qué NLP o es, LN. qué es NLP? O sea, sus siglas? ¿A qué vienen? Eh, NLP viene a Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural en español. Eh, es una sigla que van a ver bastante si se meten en este mundo de Machine Learning, porque de nuevo, tal vez junto con imágenes, por lo menos a mi entender, son como los dos mundos más populares. Hay otros, muchos más, ¿no? Por ejemplo, procesamiento del sonido, procesamiento de señales infrarrojas, de agujeros negros, qué sé yo, y de todo. Pero bueno, esto es tal vez algo en lo que más, de lo que más Y aplicación también tiene en el sector hay un militar. tercer área que es lo tuyo, ¿no? Predicción de series de tiempo. También, también. Igual lo mío es un poco ambiguo. Yo en realidad, mi línea de investigación para mi doctorado tiene mucho de esto, de procesamiento del lenguaje natural junto con redes sociales. Es más, en la práctica les voy a mostrar algo de lo que vengo haciendo sobre eso que está bueno porque voy a usar, porque uso para unos experimentos que estamos haciendo sobre Instagram las técnicas que vamos a ver hoy. Pero bueno, sí, también hay series de tiempo, por ejemplo, para el mercado financiero es algo que se usa un montón y es algo sumamente complejo y sumamente particular también. Bueno, a ver, hay un montón de áreas. Nosotros decidimos hacerles una introducción a esta, que es la que tal vez con la que mejor nos llevamos y con la que mejor experiencia tenemos y también la que es de algún modo más intuitiva, más simpática, si se quiere. Igual, lo interesante de todo es que, en mi opinión, ¿no? Si bien tenemos toda área no tiene sus técnicas tradicionales, por así decirlo, y luego en los últimos años yo lo veo como una pequeña acercamiento a todas las áreas que permite que una persona que está en imágenes pueda pasar más fácilmente a texto, que pueda pasar más fácilmente a sonido, a video. Yo honestamente veo una pequeña barrera para hacer el tiempo, pero en realidad es porque nunca me metí de lleno a eso, ¿no? Pero no, tampoco, ¿eh? Porque, por Tampoco. ejemplo, vos ves imágenes porque lo dirás por redes convolucionales, pero para series de tiempo se usan redes recurrentes. A ver, Y para texto también. y Bueno, para texto también, no claro. lo vamos a ver, pero sepan que está. Claro, y esto que dice Jorge en realidad está buenísimo, o sea, es como que distintas áreas de Machine Learning se empiezan a tocar y empiezan a encontrar puntos en común y hipótesis que viven en el mundo de las imágenes del Machine Learning de repente tienen un uso en el texto y viceversa. Y eso está buenísimo porque desde un punto de vista epistemológico, Mario Bunge diría que eso es señal de que esto que estamos haciendo es ciencia. ¿Por qué? Porque cuando dos áreas científicas se complementan, quiere decir que las dos están yendo hacia un lugar coherente y convergiendo. Cuando se mantienen en lugares aislados, es que en realidad no son ciencias, sino son pseudociencias. Pero bueno, nada, me fui a la mierda. Qué profundidad. Yo solo estaba diciendo que distintas áreas estaban empezando a usar en Ben y vos te metiste así a En la la mano. epistemología, pero es muy interesante. Y bueno, nada, quise hacer una analogía. Hermoso. Bueno, hoy vamos a ver introducción, o sea, de nuevo, les vamos a dar algunas herramientas básicas, conceptos no tan básicos también. En la clase de mañana vamos a ver algunas técnicas que hasta 2017 eran el estado del arte, o sea, lo último que se sabía y lo último que se conocía. Pero bueno, va a ser 2 clases, por lo cual tampoco es que vamos a poder hacer en profundidad, pero vamos a hacer algunas cosas bastante interesantes. Empecemos. Bueno, como les dije, PLN o NLP es lo mismo, son sinónimos, uno es en español, el otro es en inglés. Y bueno, es un campo de la inteligencia artificial o el machine learning que se dedica
a procesar y entender el lenguaje humano. Más concretamente el lenguaje escrito, porque esto es mucho para texto que escupen los humanos en algún contexto particular, pero bueno, no es la grabación de la voz, eso es algo un poquito distinto, por lo menos a todo lo que vamos a ver hoy. Y no es algo que se haya inventado, por lo menos el concepto de NLP no es algo que se inventó ahora con el boom del Machine Learning, sino que viene de la década del 50, así como también muchas de las teorías que se aplican hoy en Machine Learning. Y como lo que ya vimos en las primeras clases, se le está empezando a sacar el jugo recién ahora por lo que ya vimos, ¿no? La cantidad de datos que tenemos y el cómputo que tenemos y, bueno, todas las librerías amigas que también se fueron liberando. Se usa para un montón de cosas, o sea, uno cuando dice NLP está hablando de un montón de aplicaciones y campos. Por ejemplo, para traducciones automáticas, como es el Google Translate. Ustedes cuando van a Google y ponen traducir, detrás de eso hay Machine Learning y hay métodos de NLP. Para modelado de tópicos, esto tal vez les suena, pero es, por ejemplo, yo le paso una noticia a mi modelo de Machine Learning y me tiene que decir si es de economía, de política, de deportes, de sociedad, etcétera. O cualquier modelado de tópicos. Puede ser, hasta le paso un libro, un capítulo de un libro y que me diga qué capítulo es. O sea, hay mucho que se puede hacer dentro de lo que es modelado de tópicos, pero es eso, ¿no? Es como extraer la idea general del texto que vos le estás dando. Para clasificación de texto, tal vez lo más común dentro de esto y que tal vez les suena es sentiment analysis, análisis de sentimiento, que es para decidir si una cadena de texto es positiva, negativa o neutral, es decir, si lo que el texto dice tiene una connotación buena, no feliz, o una connotación con odio, o negativa, o quejándose. Para generar texto, hoy en día hay modelos de Machine Learning que escriben obras de teatro, que escriben cuentos, libros, los chatbots, muchos chatbots, los buenos, los mejores. Igual hoy en día todos son falibles y en algún punto te podés dar cuenta que lo que tenés del otro lado es un robot, pero hay chatbots que son bastante buenos y te podés mantener una conversación más o menos coherente y aceptable. Y detrás de eso hay modelos de Machine Learning en el procesamiento del lenguaje natural. Bueno, y después, para encarar estas tareas de NLP, hay principalmente tres enfoques. Uno es el que se conoce como basado en reglas, métodos basados en reglas, que por ejemplo ahí tenemos lo que se conocen como expresiones regulares. Acá, a ver, no sé si todos saben lo que es una expresión regular. Puedo suponer que no. Porque después me cagan a pedos que supongo además. Hoy me saco en la pizarra. A ver. Chicos, alguien conteste, por favor. Tenemos que mantener la reputación. Juan dice, no es algo que se da en sí, así que 3 puntitos. Camilo contesta procesamiento de strings, detección de caracteres, filtrado. Exacto. Más o menos. A ver. Ay, qué horrible. ¿Está lloviendo? Juan contesta, ¿se ve matemática discreta? Bueno, sí, a ver, es algo que se usa mucho, por ejemplo, o por lo menos antes se usaba mucho para validación de formularios. Es mediante alguna orden medio encriptada, que suele ser algo de este tipo, o sea, la orden que le das un string, que es algo así, es A-Z, esto quiere decir cualquier carácter que esté entre A mayúscula y Z mayúscula, o entre A minúscula y Z minúscula, o entre 0 y 9. Esto es una expresión regular en lo cual yo le estoy diciendo que mi cadena de texto puede ser algo alfanumérico, básicamente. Bueno, esta es una simple y se suele usar, por ejemplo, para validar números de teléfono, para validar mails, etcétera. Yo acá le puedo poner un arroba y demás.
Esta es una simple y la hice rápido, tiene muchas más posibilidades y mucho más poder de expresión, pero básicamente se usa para esto, para validar rápidamente si una cadena de texto cumple con algún criterio que nosotros querramos, que puede ser alfanumérico, mail, nombre, etc. Bueno, eso Esto, es... por ahí, yo lo vi un poco en sistemas operativos, me parece, pero en el viejo sistemas operativos. Sí, con grep, sí, sí, todo lo de Bash es regex, tal cual. Ahí les paso mi página preferida para entender los regex, porque yo jamás los entendía, los regex. Entonces lo que hago es copy-pesteo el regex en esa página y me lo explica. ¿Viste? Sí, sí, ese es un clásico, que está Overflow te diga cuál es el reg que vos querés. Pero bueno, la verdad es que si te pusieses a aprenderlo bien, tiene mucho poder y mucha capacidad expresiva. Tal Pero cual. bueno, son de los más básicos y son lo primero tal vez que se empezó a usar, tal vez sin saberlo, dentro de NLP. Después, también en este enfoque basado en reglas, tenemos lo que se conoce como gramáticas libres de contexto. Tal vez algo de esto vean bueno, yo lo vi en una materia que se llama teoría de lenguajes, no sé si tienen algo parecido acá, me imagino que sí, pero básicamente es mediante una definición especial de una gramática, bueno, lo vamos a ver ahora vamos a ver un ejemplo concreto. Después tenemos lo que se conoce como modelos probabilísticos, Machine Learning, lo que ya estuvimos viendo, y ahí podemos tener clasificadores lineales, donde por lo general lo que se busca es maximizar el likelihood. Esto sería equivalente a minimizar la función de error, pero en vez de minimizar una función de error, buscas maximizar el acierto. Y el acierto se suele medir por likelihood. No importa, pero para que lo sepan. Lo importante es que uno es basado en reglas, que tenemos esos dos casos, otro es el Machine Learning clásico con el que venimos trabajando, y después tenemos el Deep Learning. Que Deep Learning en realidad es como una rama de Machine Learning, pero es una rama muy particular porque es muy compleja, porque, por ejemplo, la semana pasada vimos redes neuronales, habrán visto todas las cosas que hay que tener en cuenta para hacer una red neuronal, el poder que tienen, y nosotros vimos redes densas nada más. Eso es, redes densas serían en que entre una capa y la otra vos tenés a todas las neuronas totalmente conectadas entre sí. Pero después hay muchas otras posibilidades de arquitecturas de mi red neuronal que no vamos a ver en esta materia, que necesitarían una materia entera para ponerse a ver todas las cosas que se pueden hacer con una red neuronal, todas las arquitecturas y las particularidades que tiene cada una, pero en el área de procesamiento del lenguaje natural se usan mucho estas otras arquitecturas. Tienen la particularidad de que, bueno, de que son muy grandes, necesitas mucho procesamiento, necesitas saber mucho de arquitecturas, necesitas optimizar un montón de parámetros, etc. Pero bueno, también se usan, por ejemplo, lo que mencionamos con Jorge hace un ratito, redes recurrentes o redes convolucionales se usan mucho. Se usan básicamente, creo que yo donde más las escuché usar es para generar texto, para hacer un modelo que pueda escribir como Bioy Casares, que hay modelos a ver, lo que terminan escribiendo en realidad es una cosa un poco desquiciada, pero tiene como un aire a Bioy Casares. Y bueno, para poder hacer eso necesitas como un cerebro, como una red neuronal bastante más grande y compleja que el común, que una red neuronal común. Sí, yo diría que en esencia, si ven la palabra deep, significa que tenemos una red neuronal profunda, ¿no? Profunda significa muchas capas. Muchas capas ya sabemos lo que son muchas capas. Entonces, si tiene un montón de capas, ya sea cual fuere la arquitectura, si usa redes recurrentes, redes convolucionales o alguna otra variación de las mismas, sabemos que si es una red neuronal más complicada que solo 3 4 capas, ¿no? Que empieza habría que definir el cuánta complejidad se necesita para considerarla deep, ¿no? Pero bueno, supongamos que desde un momento n de cantidad de capas tiene tal complejidad que es una red neuronal profunda. Y listo, ¿no? Sí, sí, el umbral entre qué es una red neuronal y qué es una red neuronal profunda es bastante difuso. No hay ninguna definición estricta para decir cuándo es uno y cuándo es otro, pero bueno, si tenés algo de
300 capas ocultas y bueno, ya podés empezar a decirle Sí. deep learning. Sí, o sabemos, no sé, cualquier método, no sé, el AlphaGo, ¿no? Sabemos que sí o sí es Deep Learning. No hay forma que se pueda haber resuelto con 3, 4 capas locas, ¿no? Entonces, también a veces, según ya con por así decirlo, la complejidad del problema a resolver, ya automáticamente se habla de Deep Learning en algunas áreas. Exacto. Pero bueno, de todas formas, como les dije, se los menciono para que sepan que es un enfoque que es muy popular dentro de NLP. No lo vamos a ver en esta materia, pero bueno, corresponde también que les digamos que existe para Sí, yo te cuestiones. voy a ser sincero, Juan, tendría ganas de tirarles una pequeña charla TED de convolucionales y por ahí una fotito de recurrentes para que, aunque sea toquen de oído, ¿no? Pero no lo vamos a tomar ni lo vamos a dar en profundidad, como dice Juan. Sí, sí, es verdad. O sea, tenemos planificada una clase de redes convolucionales, pero no es la idea tomárselos. Bueno, bueno, ahora vamos a ver una técnica muy simple, en realidad técnica no, como un problema muy simple que se intenta encarar desde NLP, que se llama Semantic Slot Filling, y vamos a ver cómo poder resolverlo mediante estos distintos enfoques. El Semantic Slot Filling es una técnica de NLP que lo que hace es asignarle categorías semánticas a distintas partes del texto. Es decir, cada partecita tiene un significado, ¿sí? Puede ser capítulos de un libro, puede ser sustantivo, predicado, verbo, etcétera, dependiendo qué es lo que queramos hacer. Esto lo que hace es permitirle al programa entender mejor qué es lo que está escrito. O sea, una persona va y escribe así en texto libre algo y permite que el programa, mediante entender qué dice cada parte del texto, pueda entender qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, una forma de encarar esto es mediante gramáticas libres de contexto. ¿Cómo sería esto? Yo lo que hago es definir conceptos o reglas, o sea, sí, en realidad semánticas que yo quiero que mi modelo pueda entender, y a esas semánticas les asigno distintas cadenas de texto. Entonces yo a la semántica show le asigno show me, I want, can see, todas estas cosas para el programa van a significar show. Después flights, flights, o sea, airplane, tickets, qué sé yo, cualquier cosa, podrían ir dentro de flights. Origin, from, city, y acá city está en mayúscula porque city sería otra gramática. Destination, to y city, y esta gramática city sería una ciudad en particular, ¿no? O sea, fíjense, puede ser recursivo. Ahora, ¿por qué es que defino estas reglas así? Y porque si después alguien viene y me escribe show me flights from Boston to San Francisco on Tuesday, la idea es que mi modelo pueda entender qué es lo que tiene que hacer. Entonces, como tiene para cada una de estas cosas asignada su regla o acción correspondiente, sabe que tiene que mostrar vuelos desde un origen hasta un destino en cierta fecha de partida. ¿Sí? Esto sería una gramática libre de contexto y esta sería la forma de encararlo. Ahora, este enfoque así tan simple como parece, tiene sus problemas que, por ejemplo, hay que escribir manualmente todas las reglas. Y si uno quiere hacer algo muy genérico, o sea, no algo súper específico como buscar vuelos, sino algo más genérico como un chatbot, es imposible directamente porque todo lo que te puede escribir el usuario es una cantidad de opciones tendiendo a infinito, entonces ni aunque pongas a 1000 monos a escribir todas las reglas posibles, vas a poder hacerlo. Sin embargo, hay casos en los que sí tiene sentido y sí funciona muy bien. Yo tenía unos conocidos que habían hecho una página de buscar cómo arreglar tu auto. Entonces vos entrabas y ponías, tengo un problema, el caño de escape tira humo. Y esto, mediante estas reglas, sabía qué es lo que vos querías y qué estabas buscando y te lo indexaba con distintas respuestas. Una especie de Stack Overflow, pero de autos y que detrás tenía un poco de esto funcionando. Tenía otras cosas también, ¿no? Pero usaba esto y andaba muy bien. Acá tengo una pregunta de Lionel que dice, ¿esas reglas las definen humanos o hay alguna forma de asociar esas definiciones a los términos? En las gramáticas libres de contexto las define el humano. O sea, nosotros, Semantic
Semantic slot filling lo que hace es esto, poder asignarle concepto a una parte de la cadena de texto. Y las gramáticas libres de contexto lo hacen de esta manera. Ahora, vamos a ver ahora, Machine Learning hace justamente lo que estaban sugiriendo, buscar la relación solo, que solo se dé cuenta qué partecita del texto corresponde a qué orden y qué otra partecita del texto corresponde a otra orden. Pero la gramática libre de contexto, vos lo tenés que definir explícitamente, qué es lo que querés que haga. Entonces, sí, bueno. No. De hecho, todas las, más o menos las áreas de Machine Learning, por así decirlo, áreas, ¿no? Originalmente, no hace más de, qué sé yo, 10, 15 años como mucho, había mucha lógica humana. Para cada lenguaje, imaginen esto, ¿no? Para cada lenguaje, para cada uso del lenguaje, ¿no? Tenés español latino, español de España, español de Colombia, no sé, tenemos un montón de el mismo español, distintas palabritas, variaciones, distintas formas de uso, ¿sí? Para cada una de esas, si queríamos tener un modelo suficientemente capaz de laburar en distintos contextos, ¿no? Distintas pequeñas variaciones del lenguaje, ¿no? Se tenía que llamar a un especialista de ese lenguaje y pedirle que empiece a redactar o regex o, como dice acá Juan, reglas gramaticales o algún otro tipo de lógica, según la lógica de lo que se está haciendo, ¿no? Era un fangote de tiempo y de plata, ¿no? Sí. Igual de nuevo, con esto no quiero decir que esto no sirva para nada, para algunos casos sirve, tienen que ser cosas muy específicas, cosas de que las posibilidades estén lo más acotadas posibles. Y lo que mencionaba Jorge de problemas entre distintos idiomas, vamos a ver que igual eso sigue siendo un problema un poco, pero es verdad, en este caso era 10 veces peor. Pero lo que suele pasar con estas gramáticas libres de contexto es que suelen tener un precision muy alto, pero un recall muy bajo. ¿Qué quiere decir esto que acabo de decir, ya que ustedes saben de evaluación y selección de modelos? Dejo abierto el micrófono porque estoy seguro que ya hay miles de ustedes que van a responder instantáneamente la pregunta, así que ya estoy preparado. ¿Qué era cuando dice Juan que tenía un precision muy alto? ¿Qué quiere decir eso? Escuché un plum. Lionel dice recall bajo. Sí, o sea, tenemos, acuérdense, precision y recall. Si tiene precision alto y recall bajo, ¿qué quiere decir sobre el, comillas, modelo que está funcionando acá? Juan dice acierta cuando tiene que acertar. Ok. Y Lionel complementa bastante bien, dice, estás tirando muchos a la basura. Y Juan también continúa, lo dice, y acierta mucho cuando no debería. No, ese acierta mucho cuando no debería, no. Precision muy alto yo estoy seguro de lo que me trajo, es de buena calidad. Es decir, que tiene buena precisión. Es decir, si me dice que es positivo, entonces es muy probable que sea positivo. ¿Sí? Ahora, es como si fueses exigente, es como no me traigas basura. Sí, yo quiero alta precision, ¿no? Perfecto. Ahora, recall es que haya un montón de positivos pasándote por la cabeza enfrente tuyo y no los estés agarrando. Es como, más vale positivo en mano que 100 volando. Bueno, el que tiene un recall bajo no leyó esa frase. Se le están escapando todos los positivos. ¿Sí? Es como, dice, Claro. el que agarré, hay una chance muy alta de que sea positivo. Pero hay otros 99 positivos que están volando por ahí y no los agarré. Tengo un recall bajo. ¿Sí? Claro, acá lo que quiero mostrar un poco es eso. Supónganse que este círculo es el concepto, o sea, son mis casos positivos, y el precision lo que miraría es, de los que yo digo que son positivos, que también le pego. Entonces, si yo tengo un precision alto, es que todos los positivos yo les pegué, pero si tengo un recall bajo, quiere decir que me faltaron un montón de positivos que no le pegué.
¿sí? Eso quiere decir precision alto, recall bajo. O sea, la mira la tengo bien puesta, pero acá se me están escapando un montón. Tengo un montón de falsos positivos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, No. Falsos positivos no, porque tenés una precisión buena. perdón, falsos negativos. Falsos negativos. Exactamente. O sea, que yo digo que no son y sí lo son. École. Eh, bueno, ¿por qué sucede esto? Justamente por el problema de tener que definir todas las reglas. Yo voy definiendo reglas y a medida que defino reglas mejora mi modelo, pero a medida que se usa más y aparecen nuevas personas escribiendo de formas distintas lo que quieren, con errores de tipeo, con modismos, con abreviaciones, con cualquier cosa, mi modelo empieza a tirarlo más como negativo, como negativo cuando es positivo y empieza a pifiarle más. Entonces, este es uno de los problemas dicho de forma técnica de la gramática libre de contexto. Acá quiero comentar Ahora, que Lionel nos acompaña en la charla de recién diciendo, es como si tuvieses un modelo que ante la menor sospecha descarta. exactamente, sí. Pero en realidad no es que sospecha, sino que no lo tiene en su scope de cosas posibles. Bueno, pero... Eh, no, sí, pero es una buena metáfora. Bueno, otra forma de encarar esto es mediante Machine Learning, como habían preguntado por ahí, que sería que mi modelo solo se dé cuenta qué expresiones quieren decir cada cosa, no tener que decírselo yo explícitamente. ¿Cómo hago eso? Y tengo que hacer un set de entrenamiento tagueado, en el cual si yo le doy esta frase, le tengo que decir esto a qué pertenece, esto a qué pertenece, esto a qué pertenece, y que mi modelo vaya solo dándose cuenta de cuáles son las relaciones, ¿no? Machine Learning clásico, lo que estuvimos viendo en toda la materia. Ahora, también, como es algo que estuvimos viendo a lo largo de toda la materia, acordémonos que qué es lo más importante, uno de los momentos más importantes del Machine Learning, preprocesar los datos, más en este contexto de texto en el cual mi modelo no entiende texto. Así que yo lo primero que tengo que hacer es transformar, lo primero no, pero algo básico que nos damos cuenta todos, tengo que transformar texto en números. Y ahí ya todos un poco nos damos una idea de lo complejo que puede ser eso y de las dificultades que puede traer. Entonces, algunas preguntas que me puedo hacer yo cuando quiero preprocesar mis datos para dárselo a mi modelo y que aprenda la relación entre los slots, los semantic slots y los textos y todos los textos que pueden aparecer, es bueno, está en mayúscula la primera letra, eso tal vez quiere decir que es una ciudad, mi texto. ¿Cuál es el slot previo? Porque tal vez ese me puede dar una idea de qué puede venir ahora. ¿Cuál es el slot siguiente? Porque lo mismo. La palabra está en una lista de ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo empezar a hacer un montón de preguntas y un montón de preprocesamiento sobre mis datos para ir ayudando al modelo a que entienda o a que infiera las relaciones entre pequeñas cadenas de texto y el tag correspondiente. Entonces lo que hago es entrenar un modelo que maximiza la probabilidad de que una categoría corresponda a una palabra. Lo que hacemos siempre en Machine Learning, que yo sé que la categoría que corresponde a un set de palabras determinado es tal. Por ejemplo, porque lo tengo en mi set de datos. Yo sé que Orig pertenece, si yo le doy from Boston, la respuesta tiene que ser origen. Entonces lo que intento hacer es maximizar la probabilidad esta, que es una probabilidad condicional, que es lo que vimos un poco cuando explicamos Bayes. Pero bueno, es Machine Learning, ¿no? Intentar hacer que mis predicciones coincidan con lo que tengo en mi set de entrenamiento. Bueno, para esto tienen que estimarse los parámetros de mi modelo, como siempre que entrenamos un modelo en base a mi set de entrenamiento. Y bueno, y después a la hora de predecir, la idea es que va a ir prediciendo los tags más probables en base a cada cadena de texto. También puedo encarar esto mediante Deep Learning. Para eso voy a necesitar un corpus de datos mucho más grande, porque al tener una red profunda, tengo muchísimos parámetros más para estimar. Al tener más parámetros para estimar, necesito más modelos para que pueda inferir toda esa cantidad de parámetros que necesita sin overfitear y haciéndolo de forma correcta.
Lo bueno es que no necesito generar feature extra, porque el Deep Learning, al tener esta inmensa cantidad de parámetros y de redes y de capas neuronales, lo hace todo solo. Y a veces hasta se da cuenta de cosas que ni nosotros mismos nos damos cuenta, y ni nosotros sabemos qué está entendiendo, pero estas capas profundas tienen este tremendo poder de casi no necesitar preprocesamiento como las preguntas que habíamos hecho. Sí, obviamente, convertir texto a número, pero ya preguntas como las que habíamos hecho, de estar en mayúscula o lo que sea, ya dejan de hacer falta en el Deep Learning, como que se da cuenta solo. Pero hay que tener una red gigante, tener un montón de datos y definir la estructura de la red, que no es algo simple. Como ya habrán visto que en una red neuronal no es simple, cuando tenés que definir el dropout, el método de regularización, qué capas tiene cuántas neuronas tiene cada capa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con arquitecturas más complejas, eso es más complejo todavía. Bueno. De hecho, puedo hacer un mini comentario que es, hay papers enteros que salen de agarrar un modelo que anda bien porque para todo esto existen benchmarks muy famosos, ¿no? Para todo lo que es texto. No sé si lo vas a comentar, Juan, después, pero hay un montón. Y sale un modelo famoso y después se agarra otro que hace un paper y dice, ¿sabes qué? Cambié esta layer por otra más chica, tengo la misma performance y ahora ocupa la mitad de tamaño. Y se hace un paper entero de eso. Entonces, la manipulación sobre una red es interminable, ¿no? De hecho, la mayoría de los papers salen de agarrar y manipular y manipular y manipular redes hasta encontrar una combinación tal que mejora las anteriores, a veces con más parámetros y a veces con menos parámetros. Nada más. Sí, sí, mañana vamos a estar mencionando algunas de estas redes que son Deep Learning, pero que son muy famosas y que son el estado del arte hoy, entonces vamos a mencionarlas. Pero hoy en día, o sea, medio que Google y Facebook están compitiendo a ver quién tiene la mejor red profunda y a ver quién logra más. Y ponen un montón de guita porque necesitas un montón de técnicos atrás desarrollándolo, un montón de datos para entrenarlo y computadoras poderosísimas para poder entrenar semejante monstruo neuronal. No te olvides de OpenAI. OpenAI, sí, Perdón por mi inglés. IBM, Microsoft, hay un montón de gente metida en esto ahora, pero bueno, los gigantes tecnológicos son las cabezas. Bueno, vayamos ahora al preprocesamiento. ¿Cómo puedo preprocesar el texto? Ya esto que vimos, Lot Filling, era solo un ejemplo para entender cómo cada uno de estos enfoques arrancaría a encarar el problema. Bueno, cuando voy a preprocesar los datos, yo tengo texto, ¿no? Y bueno, ¿y qué es ese texto? ¿Cómo quiero yo entender o representar ese texto? ¿Qué puede ser? ¿Una secuencia de caracteres para mi modelo? ¿O quiero que sea una secuencia de palabras? ¿O una secuencia de frases? ¿O una secuencia de nombres, de entidades? ¿O secuencias de oraciones o secuencias de párrafos? Si bien para nosotros es todo lo mismo, para nuestro modelo va a importar qué granularidad le damos, en cuánto dividimos a nuestro texto, si en caracteres, en palabras, en frases, en oraciones o en párrafos. Eso es una decisión importante a tomar y es algo que uno tiene que hacerlo durante el preprocesamiento. Lo natural tal vez es pensar al texto como una secuencia de palabras, ¿no? ¿Por qué? Y porque es la unidad de texto que contiene el significado mínimo, ¿no? Porque tal vez si me voy a caracteres, ya S o R no es algo muy significativo. O sea, tiene sentido en un contexto, en base a qué tiene al lado, qué tiene atrás, adelante, pero por sí solo no es muy informativo. Entonces, supongamos que vamos a palabras, ¿no? Quiero descomponer mi texto en palabras. Ahora, ¿cómo encuentro los límites entre una palabra y otra? ¿No? Nosotros, que hablamos español y tal vez inglés y tal vez algún otro idioma anglosajón, tenderíamos a pensar que, bueno, lo separo por espacios o puntuaciones y chau, ¿no? Entonces, si yo tengo el input, friends, romance, countrymen, lend me your ears, uno lo puede separar en estos 3 cuadraditos verdes y mira qué lindo que lo separó, bárbaro, es muy fácil esto. Pero, por ejemplo, en otros idiomas,
hay palabras que se escriben sin espacios. Por ejemplo, en alemán, la palabra Rechtsanwaltschaften significa compañías de seguros que brindan protección legal. Les Somos pedimos, genios. les pedimos perdón a los alemanes presentes. ¿Qué? Que le pedimos perdón a todos los alemanes presentes por la mala Sí, pronunciación. pero más allá de eso son los genios los alemanes. Mira, tienen una palabra para esto, es una locura. Bueno, después en japonés ni siquiera hay espacios, o sea, es un concepto que no conocen, pero aún así puede leerse, ¿no? O sea, aunque no haya espacios, puede tener sentido para nosotros, para los humanos, y tiene que entonces tenerlo para las computadoras. Entonces, bueno, acá ya tenemos un problema, ¿no? Con los espacios. Les hago una pregunta al que esté pensando, ¿no? Bueno, justo antes de eso, volver para atrás. Si yo no tengo espacios y quiero diseñar un programa que me detecte, no sé, estas entidades, por así decirlo, o que distintas conceptos, ¿no? Acá lo que dice Juan, ¿no? Lo de amigos, que está hablando de amigos, está hablando de romance, como está separar, ¿sí? Si yo tengo japonés o el de alemán, ¿cómo se puede hacer? O sea, ¿cómo haríamos en inglés y español? El código en un Python, ¿no? ¿Qué lógica usaríamos? Para inglés o español, o italiano o francés. Ahí, tal cual, Leonardo dice split. Exactamente, usamos un split, ¿no? Agarramos un par de los caracteres que indican un espacio o una separación entre sentencias o una separación entre párrafos, ¿no? El barra N, el espacio, la coma, incluso por ahí el signo de exclamación o el signo de pregunta, ¿no? Todos esos caracteres especiales que indican una separación entre sentencias o palabras pueden ser usadas para ayudarnos a separar estas entidades, ¿no? Pero ahora con japonés, ¿no? Yo hago un split, ¿y hago split de qué? ¿No? ¿Cómo divido el japonés? Eh, es un problema, ¿no? Acá Camilo dice bastante intuitivamente, no tan mal el primer approach, dice por carácter. Sí, podría ser. El tema es que es lo mismo. Exactamente. Acá dice, pero son sílabas. Exacto, igual el japonés casualmente tiene dos, o incluso creo que eran tres formas de escribirse. Incluso si tenés la forma más básica, podrías hacer por carácter y zafarla, pero en general no. O tenés una mezcla en general de esas cosas. Y entonces bueno, lo que quiere decir es que no es tan fácil de tener una lógica codiada, ¿no? Para separar eso. Nada más. Sí, sí, igual vamos a ir viendo justamente ahora cómo ir haciendo esto con las herramientas lindas que ya nos da Python. Las Hermoso. librerías lindas de Python, para que no se tengan que romper la cabeza tanto. Esta igual es una frase de un cónsul romano muy famoso, si la googlean la van a encontrar. No la inventé yo. Bueno, esto de separar nuestro texto en unidades semánticas informativas y necesarias para nuestros modelos, se conoce como tokenización, ¿no? Es separar el texto en tokens. ¿Qué son tokens? Y pueden ser palabras, pueden ser sílabas, pueden ser caracteres, lo que nosotros definamos, ¿no? En base a nuestras necesidades. Y la idea es que sea, bueno, esto, una unidad útil para el procesamiento semántico, la mínima unidad necesaria para que nuestro modelo pueda hacer todas sus inferencias. Como les dije, puede ser lo que nosotros digamos. Oración, párrafo, caracteres, palabra, lo que le digamos. Bueno, veamos ahora algunas distintas formas de tokenizar, ¿no? Supónganse que lo hacemos mediante espacios. Para eso, Python, la librería NLTK, ya nos da en su sublibrería Tokenize un montón de métodos para hacerlo, ¿no? Uno es el Whitespace Tokenizer. Entonces, supónganse que yo tengo este texto, this is John's text, isn't it? Acá quiere decir, este es el texto de John, ¿no? ¿Cuál es el problema acá? Que el token it y el token it con signo de interrogación son distintos, pues cada cajita verde sería un token,
pero en realidad significan lo mismo. O sea, agregarle un signito de interrogación al it no le saca sentido. Sí a toda la oración, pero a it no. Entonces acá estoy diferenciando cosas que en realidad son lo mismo. Bueno, entonces podría hacerlo por espacio y puntuación, ¿no? Así se diferencian un poco mejor. Bueno, ahora el signo de interrogación me queda separado, pero tengo un nuevo problema. Tengo el token S, el token ISN y el token T. Y esos tokens ya no son informativos. La verdad que tener un token S no me dice nada. ISN tampoco y T solo tampoco. Entonces acá me pasé y spliteé demasiado. Entonces, por suerte, Python nos da algunas librerías que para ciertos idiomas tienen como un conjunto de reglas ya definido. Entonces, yo ya sé que voy a estar en inglés, entonces uso el Tree-Bank Word Tokenizer, que ya tiene algunas reglas que son una mezcla de esto, de espacios, puntuaciones y reglas arbitrarias, porque arbitrario es el idioma. Entonces, una mezcla de las dos logra hacer esta separación. Y ahora sí, puedo decir que apóstrofe S es informativo porque es la forma de resumir el posesivo en inglés, y el N apóstrofe T también es otra forma de abreviación en inglés, y ahí todos mis tokens ya tienen cierto sentido y cierta mínima informatividad. Bueno, este es un ejemplo de código Python que igual después lo vamos a ver en la práctica. Y en esta página de acá, ustedes pueden jugar pueden escribir el texto que se les cante y mandarle tokenizar, y les va a mostrar cómo tokeniza cada uno de los métodos. Este, que fue el único que vimos, lo hace de esta manera, mediante puntuaciones lo hace así, mediante espacios en blanco lo hace así, y bueno, y tiene otros. Esto, por si ustedes no saben cuál usar, pueden ir probando y ver qué le hace cada uno. Bueno, después de que nosotros tokenizamos, después de que nosotros dividimos nuestro corpus de datos en la granularidad que deseamos, pasamos a otra fase que se conoce como normalización, que es que, bueno, mi modelo, por ejemplo, diferenció bien la palabra wolf y wolves, o sea, eran dos tokens distintos, pero yo quiero que signifiquen lo mismo, porque el plural no me importa, ¿no? Para esto es lobo y esto es lobos. Entonces a mí me interesaría que estos dos tokens en realidad vayan al mismo, ¿no? Que sería wolf, lobo. O sea, quedarme con el singular. O en español, si tengo distintas conjugaciones de un mismo verbo, quiero que se vaya al infinitivo, porque no me interesan las conjugaciones. Acá, ¿puedo hacerle una pregunta a nuestra audiencia? Adelante. ¿Qué está haciendo Juan cuando dice normalización, no? Desde lo que vimos, de hecho Juan dio una clase de esto, ¿no? ¿Qué internamente o detrás de escena realmente está tratando de hacer Juan? Cuando dice, no, bueno, Jorge dice lematización, Leonel dice un mapeo. Yo digo algo más abstracto todavía, ¿no? Camilo dijo una respuesta bastante interesante que dice generalización. Está bien. Y acá Juan Manuel ya encontró la respuesta que esperaba, que era reducir la dimensión. Y Juan dice hallar, bueno, hallar es reducir la dimensión, ¿no? Gabriel dice disminuir la varianza, Leonardo dice achicar las opciones, que es en esencia reducir las opciones, que es reducir la dimensión, ¿no? Entonces sí, lo que está tratando de hacer Juan acá es mapear varias formas de representar algo a una sola, sin tratar de perder información al hacerlo. Acuérdense que tratar de información es si va de un lado después volver, ¿no? Entonces, acá lo que se trata de hacer es, perdiendo una pequeña información, diciendo, bueno, si tengo Wolf, si quiero volver para el otro lado, no sé si era el plural o el singular, pero para mí, caso particular, cualquiera sea que está tratando de resolver, ¿no? ¿Le importa o no ese plural? Por ahí si era algo donde era muy importante el tema del plural, ok, sí, ahí es una pérdida de información que lo perdemos, ¿no? Que tendremos que buscar otra opción, pero en general, probablemente para la mayoría de los casos, este tipo de normalización no es tan malo, por así decirlo. Entonces,
Bueno, como conclusión, Juan lo que está tratando de hacer acá, detrás de escena, es cuando dice normalizar el texto, atrás de escena lo que está tratando de hacer es reducir la dimensión. Fin. Exacto. Bueno, alguien por ahí dijo lematización, ahora vamos a ver un poco eso, porque, bueno, ¿cómo hacemos esta normalización? Bueno, hay dos técnicas famosas para hacer esto. Una se conoce como stemming, que sería eliminar o cambiar los sufijos, o sea, la parte final de mi palabra, con la idea de quedarme con la raíz, ¿sí? Es una heurística, o sea, es un algoritmo greedy, que intenta buscar la mejor solución rápido y no de forma determinista, pero en muchos casos es una buena solución. Por ejemplo, si yo tengo walls, me va a devolver wall. ¿Por qué? ¿Qué hace? Me elimina el sufijo que le cambia a la palabra. Si tengo talk, que es el pasado de talk, me lo va a pasar a talk. Acá sería como esto es en pasado, esto es en presente, como que me lo pasa al infinitivo el verbo. Pero palabras como fit me las deja como fit. Fit es pies. El singular sería foot, pero como esto lo único que hace es eliminar sufijos, me lo deja igual, ¿sí? Uno puede pensar que esto no está bueno, pero en realidad sí puede estar bueno. Porque, por ejemplo, bueno, veamos cuál es la otra técnica. La otra se conoce como lematización y lo que hace es la misma idea, pero haciéndolo correctamente según el análisis morfológico y según el vocabulario en el que estoy, ¿no? Entonces lo que hace es de verdad devolver la forma en base a un diccionario de la palabra. Entonces ahora sí, si tengo fit me va a devolver foot, si tengo walls me va a devolver wall, si tengo talk me va a devolver talk. Esto lo hace mediante diccionario que alguien tiene que definirlo, ¿no? O sea, no lo hace por arte de magia. ¿Y cuál es el problema? Supónganse que yo estoy en el idioma español argentino. Y entonces me van a aparecer palabras como laburo, chabón o palabras nuestras que no las vamos a encontrar en nuestra librería de lematización y entonces tal vez no nos sirva esto y tal vez un stemming sea mucho más óptimo para nuestro caso de uso. Esto va a depender de nuevo del contexto en el que estemos trabajando. Pero bueno, estas son las dos técnicas. Hacer la normalización mediante eliminar sufijos o mediante la correcta reducción o normalización de nuestro texto, de nuestras palabras. Bueno, ¿cuál es la mejor? Hay que probar, hay que entender el caso, hay que entender nuestros datos, etc. Bueno, después lo que vamos a buscar también es extraer información, ¿no?, de nuestro texto. Entonces lo que va a hacer es, vamos a tener que encontrar las partes relevantes, donde está lo que nos interesa, y vamos a tener que representarlo de forma correcta y relevante. Lo que vamos a buscar entonces es organizar nuestra representación y nuestra información de forma útil y que esta distribución de la información sea adecuada para cómo lo va a procesar la computadora. Y ahora le paso a Sofi la palabra por las siguientes 12 o 13 slides. Dale, ahí. Si querés seguir presentando vos y yo te digo que más, total. No. Estas tres no las miré mucho. Bueno, dale. Yo presento. ¿Presentas vos? Acá está. ¿Ahí se ve? No, todavía no, creo. Sí. Bueno. Entonces, por un lado tenemos, para esto de la extracción de información, tenemos NER, que es Name Entity Recognition. Lo que hace es reconocer y clasificar el texto en categorías, ¿no? Entonces, primero tiene que encontrar ciertos términos que representan un concepto particular y después mapea, digamos, ese concepto a una categoría en particular. Entonces, por ejemplo, en esta frase, que es Ana se recibió de Ingeniería en Informática en la UBA, reconoce a Ana y la mapea como que está dentro de la categoría persona. Después, Ingeniería en Informática hace lo mismo y la mapea como carrera y UBA la mapea como universidad. Entonces, esto nos permite extraer, digamos, esta información en base a una simple frase. Después, por otro lado, están las colocaciones,
que son frases que toman un sentido cuando están juntas, ¿no? Por ejemplo, por un lado tenemos buenos y tenemos aires, pero cuando buenos y aires están juntos, cambia el significado y pasa a representar una ciudad. Lo mismo se hace como con frases coloquiales, como por ejemplo está en el horno, y ese tipo de frases que cuando están juntas el significado es distinto que por ahí su significado literal. Entonces, bueno, se usa este análisis, ¿no?, para encontrar distintas desambiguaciones, analizar mejor el texto, poder traducir con mayor exactitud y poder generar también texto que sea más real. Y una forma para detectar si un par de palabras es una colocación es utilizando el coeficiente de Joule, por ejemplo, que lo que hace es, dado una palabra W y una X, encuentra distintas cantidades, por ejemplo, la cantidad de pares que contienen tanto a W como a X, la cantidad de pares que contienen solo a W, la cantidad de pares que contienen solo a X y la cantidad de pares sin W y sin X. Y en base a eso, calcula el coeficiente, y que es un valor entre -1 y 1, y de acuerdo a ese valor determina si la frase o el par de palabras es una colocación o no. Listo, después no mucho más. Ahora sigue Juan. Bueno. Bueno, ahora vamos a seguir con extraer los features, ¿no?, de nuestro texto. O lo que sería equivalente, representar nuestro texto de una forma matricial o vectorial, que es como nosotros sabemos que nuestros modelos de Machine Learning entienden los datos y son capaces de hacer el entrenamiento. La forma más famosa de hacer esto, y más simple a la vez, es la que se conoce como Bag of Words, bolsa de palabras, que lo que hace simplemente es contar la cantidad de ocurrencias de cada uno de nuestros tokens en el texto. La idea sería buscar las palabras distintivas que me ayudan a entender la idea. Por ejemplo, si yo estoy en análisis de sentimiento, mi suposición es que, bueno, los vectores, los textos, por ejemplo, que serían calificaciones de películas en Netflix. Entonces yo estoy esperando que si alguien calificó bien la película, va a usar más palabras como excelente, buenísimo, genial, maravilloso. Y si no le gustó la película y le pareció mala, va a poner decepcionado, horrible, terrible, aburrido, etc. Entonces, lo que estoy haciendo con esta representación de simplemente contar ocurrencias de cada uno de mis tokens es esto: pensar que hay palabras que me alcanzan para hacer mi distinción. Entonces, lo que voy a hacer es, para cada token, voy a tener una columna de features, y esto se va a llamar vectorización de texto. Entonces, supónganse que yo tengo estas tres calificaciones de películas, ¿no? A cada una de estas, lo que sería una instancia en lo que conocíamos antes como Machine Learning, acá en el contexto de texto se conoce como documento. Cada uno de estas entradas es un documento y todo es mi corpus de documentos o de texto. Entonces, a cada entrada, a cada documento, lo voy a vectorizar de forma tal que cada columna va a ser una palabra en todo mi corpus. O sea, voy a tener tantas columnas como tokens o palabras tenga en mi corpus, y voy a poner en cada uno la cantidad de apariciones de este token en mi documento, ¿sí? Entonces, Good Movie va a ser un vector de 6 dimensiones, porque tengo 6 palabras distintas en mi corpus, y va a tener un 1 en Good y un 1 en Movie, y listo. Y Not a Good Movie va a ser este de acá, y Did Not Like va a ser este de acá, ¿sí? Bueno, me imagino que se les ocurrirán algunos problemas que tiene esto, que es, por ejemplo, perdemos el orden de las palabras, por eso se llama bolsa de palabras y no arreglo de palabras. Los contadores no están normalizados, es decir, puedo tener números gigantes en algunos casos, y la dimensión puede ser enorme. Fíjense que estoy teniendo
una dimensión por cada palabra distinta en mi corpus de texto. O sea, si yo le doy, no sé, una noticia de un diario, puede tener ya vectores de dimensión 1000 o más. Y acuérdense todos los problemas que conlleva tener alta dimensionalidad. En todos los sentidos, para que mi modelo aprenda, para que mi modelo entrene, para guardar el modelo, para guardar los datos, es problemático. Bueno, para empezar a arreglar estos problemas, se hacen cosas como contar pares de tokens, de A3, de A4, etc. ¿Cuál es la idea de esto? Resolver el problema del orden. Que empiece a haber orden entre las palabras porque me interesa. Porque good solo y movie solo no es lo mismo que good movie. Y did y not no es lo mismo que did not. ¿Sí? Entonces, lo que hago es agregar más dimensiones a mi vector, una por cada conjunto de tokens que a mí me interesa. Entonces, si yo pongo de a 2 tokens, me va a poner uno por cada token solo y después por cada par de tokens que tengan sentido, ¿no? Ahora, con esto resuelvo el problema del orden, pero la dimensionalidad la empeoro. Porque si antes tenía problemas de dimensionalidad usando solo las palabras únicas y ahora agarro palabras únicas y combinaciones, crece gigantescamente la dimensionalidad. ¿Qué se hace? Justamente sí. Hay una pregunta sobre el tema de la matriz, ¿no? Juan pregunta, además, la matriz puede quedar esparsa, ¿no? Sí, totalmente. Suelen ser matrices recontra esparsas, lo que queda en Bag of Words. Igual traigo un poco de la biblioteca. Esparsa es cuando tenemos un par de unos en la fila, ¿no? Y después todo el resto ceros, o nulo, o no cargado, ¿no? La traducción, en inglés es sparse, la traducción en español viene algún lingüista y te dice, se llama matriz rala. Pero bueno, nosotros traducimos mal y usamos esparso, o esparsa. Nada. Exactamente. Y para que sepan, hay formas de guardar matrices esparsas, que obviamente traen eficiencia tanto computacional como de espacio, ¿no? Pero el problema sigue estando, ¿no? Tenemos el problema de cómo trabajar con matrices esparsas, es distinto de cómo lo guardamos o cómo tenemos el problema de guardado, por así decirlo. Listo, nada más. Sí, para guardar cosas esparsas es fácil porque lo podés comprimir fácil porque tenés poca entropía. Pero bueno, no importa, no vamos a ir a eso. Bueno, entonces, ¿cómo podemos seguir mejorando nuestro Bag of Words y solucionar un poco este problema de la alta dimensionalidad? Bueno, lo que empezamos a hacer es eliminar algunos engrams. ¿Por qué engrams? Engrams son... ¿no lo dije? Ah, sí, acá. Engrams son esto, de a cuántos pares de tokens tengo, ¿no? Un engram sería cada uno de mis tokens, 2 engrams serían good movie y así. Entonces, lo que hago para bajar un poco la dimensionalidad es empezar a eliminar engrams. ¿Con qué criterio? Y empiezo por eliminar los engrams de alta frecuencia, los que más aparecen. ¿Por qué? Y porque esos suelen ser poco informativos, porque, por ejemplo, suelen ser artículos o preposiciones, ¿no? Suelen ser y, o, las preposiciones, ante, bajo, cabe, con, todas esas que ya las sabrán, y que son cosas que ayudan a conectar ideas, pero por sí solos no son informativos, entonces los boleteamos. Y también eliminamos los de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque muchas veces suelen ser errores tipográficos o suelen ser engrams raros, por ejemplo, para el contexto, no sé, alguien me califica la película poniendo me gustó ver más esta película que a Messi jugando en el Barcelona. Bueno, ahí, como probablemente nadie más haga una metáfora con Messi para decir que le gustó la película, mi modelo puede overfitear. Puede entender que cuando digo Messi o cuando digo Barcelona es que es una buena película. Y ahí estoy generando un problema. Acuérdense, cuando tengo alta dimensionalidad puedo tender a overfitear, más si dentro de esa alta dimensionalidad tengo dimensiones que solo aparecen en una o dos instancias. Entonces, ¿qué es lo que termino haciendo? Me termino quedando con los engrams de frecuencia media. Esos son los buenos. Saco los que están por todos lados, saco los que están muy raros y me quedo con el común. Ahí bajo la dimensionalidad bastante. Y después, una última sofisticación que vamos a ver de esta bolsa de palabras sería calcular el número
de cada uno de mis celdas de otra forma, ya no por cantidad de apariciones, sino por un cálculo un poco más complejo, que se conoce como TF-IDF, que tiene dos partes. Una es la TF, que es Term Frequency, que sería cuántas veces aparece el término o engram T en el documento D. ¿Sí? Hay variantes de esto que sería binaria, o sea, aparece o no aparece, cuántas veces aparece en total, cuántas veces aparece relativo al total, logaritmo de cuántas veces aparece, etcétera, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, la frecuencia del término por un lado, y por el otro lado, lo que se conoce como Inverse Document Frequency, frecuencia inversa del documento. ¿Qué es esto? Es esta cuentita de acá, donde n es la cantidad total de documentos en mi corpus, la cantidad total de entradas, de instancias, y por otro lado tengo esto de acá, que son los documentos de mi corpus, tal que el término aparece en el documento. O sea, la cantidad de documentos en los que aparece el término que yo estoy queriendo calcularle el coeficiente. Y lo que hago es logaritmo de n sobre esto. O sea, logaritmo de la cantidad de documentos sobre la cantidad de documentos en las que está el término. Y después lo que hago es multiplicar mi term frequency por mi inverse document frequency. Sí. La idea de esto es que TF-IDF me va a dar un valor alto cuando yo tenga una frecuencia de mi término alta en el documento y baja en todo mi corpus, en el resto de mis documentos. ¿Sí? Entonces, esto me da... Entonces, lo que hago es reemplazar todos los contadores que tenían bag of words por mi TF-IDF. Entonces, me quedan numeritos como estos. ¿Por qué me queda un 0.17 o un 0.47 acá? Vamos a hacer la cuentita. Bueno, a ver. Vamos a hacerlo para Good Movie. Good Movie es este engram de acá. Entonces, vayamos primero a calcular el term frequency. Mi term frequency sería ¿cuántas veces aparece? Bueno, si yo estoy usando este de acá, la cantidad de veces que aparece es 1. Esto es una F. Y después tengo mi IDF, que este es el más complicado, que va a ser la cantidad de documentos que tengo, va a ser logaritmo de la cantidad de documentos que tengo, que son 3, sobre la cantidad de documentos en los que aparece mi término, que es Good Movie. Pueden ver que aparece en 2, en este y en este. Entonces sería logaritmo de 3 medios. Esto da 0.17. Y un par de decimales más, ¿no? Entonces, mi TF-IDF va a ser 1 por 0.17, que es igual a 0.17. ¿Sí? Que es esto de acá. Para que quede más claro todavía, hagamos el 0.47. 0.47 está en did not. Did not, acá, tengo una frecuencia de término, o sea, yo voy a hacer el 0.17, este, o sea, esta celda de acá, que es el token did not en el documento did not like. Entonces, ¿cuántas veces aparece did not en mi documento? 1. ¿Y cuál es el inverse document frequency de did not? Y es logaritmo de ¿cuántos documentos tengo? 3 sobre en cuántos documentos aparece. Did not, como pueden ver, aparece en uno solo. Esto me da 0.47. Entonces, mi
TF y DF va a ser igual a 1, mi TF, por mi IDF, que es 0,47, y esto me da 0,47. Y eso sería esto de acá, ¿sí? Y después a esto también lo puedo normalizar, no lo hice en este ejemplo porque necesitaría tener toda la matriz gigante y es demasiado, pero bueno, o sea, divido cada fila por la suma de todos los valores o la norma o etcétera. Lo que habíamos visto antes, escalar mis datos, ¿no? Pero lo hago por fila. Y bueno, listo. Eso fue TF y DF, y hasta acá vamos a ver en esta clase. ¿Dudas? ¿Consultas? Yo, mientras hay dudas, les pondría a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa si quiero hacer, no sé, clustering de texto? ¿Qué podríamos hacer? Si yo quiero agrupar frases similares a partir de lo que vimos. Pará, dejo esa pregunta y acá hay, mientras tanto, una pregunta de Juan que dice, cuando agrupaste palabras, ¿borraste las palabras individuales? No. Cuando yo paso a usar, por ejemplo, 2 engrams, eso significa que voy a usar todos mis tokens individuales y le voy a agregar combinaciones de tokens. O sea, no borro los individuales, los conservo. Y si uso 3 engrams, uso también 2. O sea, es como que va creciendo la cantidad de tokens que tengo. Sí, de hecho, bueno, no, me callo. Que hay técnicas más avanzadas, ¿no? Que ni en Pepe entra en el curso, ¿no? En donde a mí me voló la cabeza cuando lo entendí, que es que en vez de simplemente hacer enegramas, se hacen como subpalabras o palabras tales que... Lo vamos a ver mañana. Ok, listo. Sería hacer engrams de caracteres. O de, no, era como la técnica siguiente, es como buscar una representación tal que en poca memoria puedas retener la mayor cantidad de información. Bueno, no importa, me fui de tema. Después, a lo sumo les voy a tirar el link al que quiere leer como material de lectura súper extra de la materia. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempito. ¿Alguno pensó y me pregunta a partir de lo que vimos recién con Juan, cómo podemos agrupar? ¿Se podría aplicar el clustering de palabras ahora? Que sabemos un par de técnicas. Si yo te digo, hola, ¿cómo te va? Y hola, ¿cómo estás? ¿Podría de alguna manera agrupar dos palabras? ¿Esas dos palabras de alguna manera? Gabriel acá contesta haciendo hashing trick. Bueno, hashing trick es una forma adicional a la que vimos recién para tratar de, a partir del problema que presentó Juan, ¿no? Que tenemos una matriz súper esparsa, tratar de reducirle la dimensión. Pero supongamos que no me interesa todavía hashing trick, porque podría incluso... se aplica hashing trick, ¿eh? Pero algo más, era todavía más genérica mi pregunta. Acá Leonardo dice, con Bauer words no se puede definir una distancia entre los vectores. ¡Ajá! Juan dice, justamente, Bauer word no es en cierta forma clustering. No. Bauer word es, a partir de un documento, sale una una bolsa de palabras, ¿sí? Con su contador. Eso es la definición de Bauer word. Entra documento, sale bolsa de palabras con su contador asociado, ¿sí? Eso es Bauer word. Ahora, lo que dice Leonardo usó la palabra vectores, por así decirlo, en donde, si nos ponemos a pensar, ¿no? Cada documento ahora es la fila que representa ese documento en la matriz es un vector, ¿no? De ceros y unos. Y Leonardo dice, si tuviésemos una forma de definir la distancia entre dos filas, podríamos hacer clustering, ¿no? Entonces, agarramos nuestra librería de SKRAM de clustering
y lo ideal sería probar las distintas funciones a distancia y de ahí ya conseguimos una forma de hacer clustering. Sí. En la práctica vamos a ver una distancia particular que sirve muy bien para esto que se conoce. Esto que vimos, esta forma vectorial de representar el texto se conoce como embeddings y tienen bastantes particularidades. Una de ellas es que la distancia coseno es una buena forma de buscar similaridad entre palabras, que sería como agruparlas. Y bueno, en la práctica voy a explicar un poquito eso. Perfecto. Acá Lionel pregunta, ¿y se pueden guardar únicamente los unos para no guardar tantos ceros? En realidad al revés, o sea, bueno, ponerle que tenés TF y DF, no vas a tener unos, vas a tener coeficientes. Y si tenés Bag of Word, vas a tener 1, 2, 3, 4, distintos números. Pero sí vas a tener muchos ceros. Entonces lo que haces es comprimir eso y poner 0, 8. Entonces significa que tenés 8 ceros o cosas por el estilo. Son técnicas de compresión, otra materia eso, pero cuando tenés poca información podés comprimir fácil. Sí, cosine similarity es esa, la similaridad coseno que para algo que voy a hacer en la práctica está bueno y lo voy a explicar mejor. Sí, de hecho, volviendo a lo de cómo laburar con matrices ralas, ¿no? sklearn ya tiene, de hecho, scikit-learn, con Lea, ahí no me sale el nombre, NumPy también tiene formas, ¿sí? Creo que tiene dos muy comunes, de representar matrices ralas, cada una con su pro y su contra, ¿no? Y también hay una forma que ya alguno que otro le debe estar pensando que es un diccionario, ¿no? Es yo en una fila, cada fila es un diccionario, y cada lugar en la columna es una entrada en el diccionario. Entonces, no sé, 2, y que es la columna 2, ¿no? Y un valor, no sé, 72, porque apareció 72 veces esa palabra. Ustedes dirán, che, pero un diccionario por cada fila. Y bueno, depende. Si tenés una matriz monstruosa, donde tenés miles de columnas, por ahí un pequeño diccionario te ayuda, ¿sí? Obviamente lo mío, un diccionario es la forma más simple, sin meterse en temas de matrices para guardar algo raro. Después tenés, como dice Juan, ¿no? Formas mucho más inteligentes y también mucho más fáciles para aplicarle operaciones matriciales de guardar las matrices raras. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay pregunta, corto la grabación.